si va a ser mi objetivo, que voy a darme cuenta si me lo voy a no. Hoy está todo en internet, y más con la inteligencia artificial. Cuando yo estudié, no, yo estudiaba de niño, ¿sí? Ya estoy bien, debe cumplir 20 años de abogado. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clase, al margen de dar el contenido que ustedes van a poder encontrar muy fácilmente en internet y en la inteligencia artificial, es generarle algún tipo de interés o que se genere algún tipo de debate más allá del propio norma. ¿Sí? Porque si no es aburridísimo. Si no me sustrae con inteligencia artificial, entonces le van a hacer una pregunta y le van a contestar. ¿Sí? Esa es la idea de esta clase. ¿Estamos? Esta clase es, en términos jurídicos, hiperdogmática. Dogmática significa leyes, normas, aburrido. ¿Sí? La idea es que lo trabajemos en conjunto. Además, hay algo que a mí me pasa. ¿A quién le gusta la programación? ¿A quién? ¿Lo redondo? No. ¿Hay que aprender, viste? ¿Un tema? Bueno, es un temazo. Lo sigo escuchando y le sigo encontrando cosas nuevas. ¿Qué significa eso? A la ley, cuando uno la lee y la recontra lee y la recontra relee, le sigue encontrando cosas nuevas. ¿Cómo? Hay que entenderlo de los otros. ¿Sí? Entre otros temas. No soy mucho de los otros mundos. Podemos hablar de otro, no mucho más. Ahí está. Es que quizá mi divertidísimo power es más o menos se tiene que aumentar el brillo a eso. Mi décima maestría. Adivinen sobre qué es mi décima maestría. Sobre el modelo sindical argentino, así que prepárense para el examen final. Bueno, estamos en la clase número, en unidad número 2, y derecho y obligación de la parte. ¿Qué se acuerdan de la unidad 1? Siempre empiezo con algún tipo de paso. ¿Qué se acuerdan de la unidad 1? Ya me escribieron la misma cosa. ¿Nada? No, eso no me gusta. Sí, en realidad sí un día Sí, ¿qué onda? A ver. ¿Claro? Porque aparte ahora vamos a ver un montón, nos vamos a relacionar un montón con principios. ¿Qué son los principios? Es el momento de explicar. Si les pregunto qué es lo que son los principios del examen, la idea es que aprenden ustedes, ¿no? ¿Sí? La idea de las bases esenciales que sustentan todo el ordenamiento jurídico tiene funciones. ¿Cuáles son las funciones? Normativa interpretada, calculadora, simplificadora. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Para cuando tengamos que aplicar una situación en que tenga los principios. Exactamente. O como me gusta decir a mí, los principios son los anteojos con los que me tengo que poner a ver todo lo que es una relación laboral. ¿Sí? No voy a recitar 14 bis, solo hacerlo. Acuérdense que el artículo 14 bis es el programa de la materia. ¿Sí? Si ustedes saben desarrollar el artículo 14 bis con cada uno de los conceptos que establece ese artículo, van caminando del trabajo. ¿Sí? Bueno, tenemos los principios, tenemos contratos, tenemos modalidades contractuales. ¿Sí? Traemos la forma, las partes, cómo se acredita, cómo se prueba. ¿Estamos? Bueno. Hay un tema que quedó pendiente el viernes pasado, que para mí es un tema muy importante y que está agregado en el programa, ¿sí? Que es una reforma de la ley 27742. Plantear una sola vez, la ley 27742 es la famosa ley base, que para mí no es base de nada, por eso no le digo ley base. ¿Sí? Para mí el lenguaje es muy importante. Por eso, cada vez que me refiere a esa norma, me voy a referir a la norma 27742. ¿Sí? Ustedes pueden hablar como quieran. Yo les doy el motivo por el cual yo no le digo esa cosa. ¿Sí?
Artículo 97. Trabajadores independientes con colaboradores. ¿Quién lee el artículo 97 de la ley 27.742? ¿Cómo parece? Programa de salud, ¿verdad? A ver. No. ¿Verdad? Digo para que se vea más. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien así? ¿Ahí? ¿Perfecto? Bueno, listo. ¿Quién lee el artículo 97? El trabajador independiente podrá contar con otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante el emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en la persona autónoma sin que exista vínculo de dependencia de derechos y con la persona contratante de los servicios de obra e individual, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores. La aporte individual de una cuota mensual que comprende la actualización del régimen previsional, el régimen nacional de obras sociales, el sistema nacional de seguro de salud y el régimen de riesgo de trabajo. Ahí nomás. ¿Qué les parecen esos dos primeros artículos? Perdón, esos dos primeros párrafos. ¿Qué opinión les merece? Habiendo tenido 2 clases de derecho de trabajo. Esta es la tercera, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les suena? Con los mismos anteojos que nos tenemos que poner cuando pasan. ¿A qué les suena eso? El trabajador independiente. Trabajador independiente. Punto número 1. ¿Existe el trabajo como trabajador independiente? ¿O existe un contrato de locación de servicio? Primera contradicción de la norma. Trabajador independiente. ¿Sí? Podrá contar con hasta otros 3 trabajadores independientes. Un independiente puede contratar a 3 independientes más. ¿Sí? Para llevar adelante un emprendimiento productivo, para acogerse a un régimen especial unificado. ¿Sí? ¿A qué le suena eso? Al trabajo en negro. ¿O no? Si yo pondré un trabajo independiente y contacte a otro independiente, dentro del estudio de la ley contra el trabajo, ¿qué es? ¿Ah? Por eso, que la parte de trabajador. Puede ser una sociedad de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y una sociedad de hecho? ¿Qué les suena? Una relación de dependencia. O en un vínculo cooperativo, que eso es más difuso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sociedad y un trabajador? La de dependencia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver derechos y obligaciones de las partes. ¿Sí? Derechos, deberes y obligaciones de las partes. ¿Sí? Entonces, el artículo 97 de la 27.742 lo que está promocionando es la existencia de figuras no laborales en fraude a la ley. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué me pareció interesante tratar este tema y plantear una visión que ustedes hagan lo que quieran? Digo, ¿por qué ustedes hagan lo que quieran? Por mi trabajo, vas a tener vínculo con bastantes contadores. ¿Sí? Y ya me van haciendo como 5 o 6 consultas de contadores que están asesorando a las personas que asesoran a que contraten bajo esta modalidad. ¿Sí? Háganlo. Responsabilidad de ustedes. Mi objetivo acá es plantear ciertas dificultades que yo veo en esta norma. Dificultades en razón de cómo ayornamos, ¿sí? O conjugamos esta figura que pretende ser no laborativa, ¿sí? Con el principio de primacía de reclamo.
o con el artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21 de la Ley Local del Trabajo? A ver, Hablar del contrato de trabajo. para el 22. Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo con la persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otros, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una comunicación. Cualquiera sea el acto que le dé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Hay una sola diferencia que ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué significa esto y qué pasó con un montón de reformas impuestas por la ley 27742? Son parches. A ver, si se hubiese querido armar esta forma de trabajo, ¿sí? Hay otras experiencias a nivel mundial que no funcionaron del todo, pero tenemos los trabajadores económicamente dependientes, los famosos TRADE, en España, que tienen un estatuto específico, ¿sí? O en Italia, que tienen una norma específica, que son trabajadores que no necesariamente se encuentran bajo la absoluta relación de dependencia de su empleador, ¿sí? Por ejemplo, un informático que el 80% de la facturación se la hace a una empresa, pero trabaja freelance de su casa sin un horario expreso de trabajo. Entonces está en un borde entre trabajador dependiente y trabajador dependiente. Bueno, en Italia, en España, está regulado eso, ¿sí? Y son los trabajadores económicamente dependientes y que tienen, por ejemplo, derecho a vacaciones pagas, tienen un seguro de salud, tienen seguro frente a accidente de trabajo, tienen algunos días de licencia por enfermedad, tienen menos derechos que un trabajador por relación de dependencia, ¿sí? Porque justamente forman parte de otra categoría. ¿Sí? Tienen una ley específica, una regulación específica y negocian colectivamente. ¿Sí? Y están agrupados en sindicatos. ¿Estamos? Bueno, es una forma razonable en términos jurídicos de regular una situación que sea intermedia. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el problema en Argentina? O es todo relación de dependencia o no es relación de dependencia. No hay una figura intermedia, esta es la única figura intermedia. Ahora, como está regulada en un solo artículo, lo único que hace es generar conflicto jurídico. ¿Sí? Porque si ustedes ven el párrafo primero y el párrafo segundo, no le encuentro yo demasiada diferencia con el artículo 22 de la Ley de Trabajo. ¿Sí? La única diferencia es el párrafo cuarto cuando dice el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente de las partes. ¿Qué relación independiente? Es decir, que hay que explicar, en las que se encuentra ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo de ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponde. Está re fácil de interpretar, ¿no? O sea, que el requisito que pone la ley 27742 para la aplicación es que no esté presente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son dependencia técnica jurídica o la económica. ¿Qué es dependencia técnica? ¿Qué es dependencia jurídica? ¿Y qué es dependencia económica? No está definido por ley. Es más, la ley 2744, artículo 22, no define qué relación de dependencia en estos términos.
dependencia técnica, dependencia jurídica o dependencia económica. ¿Eso a qué queda arbitrio? Después. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Inseguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Conflicto. ¿Qué significa eso? Plata. ¿Por qué? Porque esto se hizo como un parche. Porque es muy fácil, primero, que choca con el vendedor, choca con el principio de primacía de la realidad. No se modificó el principio de primacía de la realidad. Ahora, razonablemente se puede decir que no hay relación de dependencia como falta, por ejemplo, una dependencia técnica. Si yo soy neurocirujano, el dueño de la clínica me va a enseñar cómo sacar un cáncer de cerebro, o es mi expertise. Entonces, por ser neurocirujano no tengo que tener relación de dependencia. Por más que trabaje 10 horas para la clínica, cumpla horario y ejecute toda mi tarea dentro de la clínica. O si soy el mejor plomero del estudio y nadie me tiene que enseñar cómo arreglar un caño, porque parte de eso no debe ser permitido. O por ejemplo, como yo siempre digo, hay actividades que son hiperprofesionalizadas, oficios hiperprofesionalizados. Siempre lo pongo el ejemplo, un cliente mío de ese año, la maneja máquinas pesadas. No sé si vieron esos videitos en TikTok que parecen el celular para las máquinas pesadas. ¿Qué hablas? Alguien le puede enseñar cómo manejar máquinas. Entonces no hay dependencia técnica. O sea que el ama no es manejar. El ama a partir de ahora puede ser independiente. ¿Qué razonable? No. ¿Qué significa cuando se hace una norma o se sanciona una norma no razonable? ¿Qué pasa con eso? Se cae. Se cae. Porque está, por ejemplo, el principio que dice la realidad. Y razonablemente, un juez de trabajo va a decir, puede no haber dependencia técnica, o la dependencia técnica puede ser ínfima, pero hay dependencia técnica. A ver, es tan, discúlpenme el término y no es valorativa, pero no me sale otro, burda la exclusión, que es muy fácil de gambetear. A ver, si yo soy juez de trabajo y me traen esta figura laboral y me dicen, no, bueno, Lama es el mejor maquinista de Jujuy, por eso no hay dependencia técnica. Sí, bueno, en realidad la dependencia técnica existe cuando usted dice que va a dejar el pozo. Ya hay una indicación, hay dependencia técnica. ¿Y cuál es la dependencia jurídica? Y si usted le controla el horario, es la dependencia jurídica. No importa si lo sanciona o no lo sanciona. Y si usted le paga los honorarios mediante una factura, hay dependencia. ¿Entienden? ¿Entienden dónde está el problema del parche? Y entienden dónde están las críticas, que no son críticas ideológicas, sino normativas y que golpean contra la realidad. Yo estoy haciendo, bueno, otra maestría y enseñaba a profesores de última opinión y decían, ¿saben qué es lo más grosso de esta ley? A ver, los abogados tenemos el ego bastante grande. Entonces, cuando hacen el doctor Juancito, ¿sí? Además, las leyes tienen nombre muchas veces de los propios que lo hacen, ¿sí? O de quienes las plomean, como la ley Vanelli, ¿sí? Pero, por la ley Romy, ustedes tienen un administrativo, la ley Romy. Generalmente, el autor de la ley le canta el ego y dice, che, esta ley, que yo. Bueno, ¿saben que la ley 27.741 no tiene un juego intelectual? Nadie, ningún estudio jurídico se atribuyó a haber redactado la ley. Entonces el profesor decía, che, no tenemos ningún discutir.
No tenemos a quien plantear ese flaco, ¿qué quisiste hacer con esto? ¿Qué figura? O sea, ¿a qué trabajador está intentando amparar o desamparar con esto? Al pobre tipo plomero que lo llama una mega empresa y que lleva dos ayudantes para poner los caños en una obra. A ese tipo estás amparando o desamparando. Si las relaciones asociativas, muy bien como lo dijiste vos, con criterio, dijiste de una sociedad. Las relaciones asociativas son sociedades, o si queremos un sentido más social cooperativo, hay cooperativas que funcionan. Ahora, cuando hay dependencia, ahora lo que quieran. Y en esta clase vamos a ver lo que es la responsabilidad solidaria. Con un grande contra un chico. Esta norma no se le puede preguntar al autor porque nunca apareció. ¿Qué quiso regular o desregular? Mi interpretación es que quiso proteger al plomero, al electricista, que va y busca a dos ayudantes para hacer una obra y que los techín se embarran en la norma. Descubrir la tercera. ¿Qué pasa cuando el trabajador se arranca la mano? No hay otra. Al margen de la cuestión práctica, jurídicamente es insostenible. Porque es un bache. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Cerramos el tema. Había quedado pendiente de la pasada. Pasamos al desarrollo específico de este era el último puntito de la abolición que está en relación a la diferencia. Sí. Más que nada, para que ese artículo hubiera sido mejor presentado ese, pensar en la cuestión italiana, a ver, yo entiendo para que esta figura realmente tenga algún tipo de viabilidad, vos tenés que hacer un cuerpo normativo completo. No un artículo. Porque, a ver, el problema que tiene para mí, y ha hablado de la relación de dependencia en Argentina, es que es blanco o negro. O sos empleado o no sos empleado. O tenés todos los derechos de ley de contrato de trabajo, del convenio colectivo de trabajo, o no tenés ninguno. ¿Sí? O sea, es blanco o negro. ¿Sí? No hay un gris en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Esto sigue poniendo la barra o blanco o negro. No incluye. ¿Sí? Intentó sacar de lo que en principio siempre fue blanco y ponerlo de lo que es negro. Ahora, para mí lo único que genera es confusión y mayor conflictividad. ¿Sí? Las figuras grises e intermedias son las más difíciles de regular. ¿Sí? Porque, conociendo una escritora como argentino también, todos van a querer estar en el vida medio. Porque realmente es más barato. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Poco. Debate. ¿Por qué no nos sentamos y debatimos? Sin atacar, sin agraviar. ¿Por qué no construimos? Digo, a ver, mi postura es que regulemos el económicamente dependiente, el TRAD. Y va a venir Jiménez Rossi como decía, y decir, che, mirá, el TRAD por España no funcionó por esto, por esto, en Italia funciona de mejor manera porque está regulado por esto y por esto, la traemos a la etapa del empresario y decimos, che, ¿qué TRAD tienen ustedes? ¿Sí? ¿Dónde están los TRAD? TRAD es la abreviatura de Trabajador Económicamente Dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, ¿qué TRAD veo yo? Los médicos. ¿Sí? Que hoy los médicos son blancos negros. ¿Sí? Y si te llega a tocar en el estudio un médico que lleva 20 años trabajando con la misma clínica, si lograste convertir una relación de dependencia, un juicio millonarísimo. Y si no, perdiste todo. O todo o nada. ¿Sí?
enriquecer? Claro que sí, yo tengo la verdad bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿cómo se enriquece? Che, venga la parte sindical. ¿Usted qué opina? ¿Se puede o no se puede lograr? Venga la parte empresarial. Che, ¿se puede lograr o no se puede lograr? ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde están los avances? Venga, fisco, a ver, ¿dónde podemos reducir los aportes y contribuciones? ¿Qué derechos de la seguridad social le podemos entregar? Eso es contribuir. ¿Sí? Eso es avanzar. ¿Se acuerdan cómo salió esta ley? Eso. Fue un senador que está preso por $5.000 en Paraguay. Sólido, ¿es así? Esta ley fue aprobada en el Senado por Weiler, maestros. O sea, Weiler fue el voto que dio la aprobación de esta ley. Weiler está en Paraguay. ¿Alguno de ustedes pasó por la Seguridad Paraguay? Y puede pasar cualquier cosa. No te controlan nada. O sea, que Weiler debe decir las 200.000 veces que iba con $200.000 de trabajo. Así no se construye un país en serio. Sin debate en serio, sin que nos pongamos de acuerdo, sin que podamos avanzar 2 centímetros, no se construye en serio. ¿Ustedes creen que realmente los sindicalistas no están dispuestos a modificar el mundo del trabajo? Sí, están dispuestos. ¿Ustedes creen que los empresarios no están dispuestos a ayornar la ley del trabajo? Sí, claro. ¿Ustedes creen que los empresarios están cumpliendo con esto? ¿Cuántos de estos figuras existieron? ¿Cuántos fondos de cese laboral están promocionados hay? Porque no son aplicables, porque chocan con el derecho de frente, se la ponen de frente. Y ya vamos a ir a ver la indebida registración, que está en esta política. ¿Sí? A ver, les reitero, tengo la verdad bajo ningún punto de vista. Y hay gente que dice, che, la radio Estrada es una porquería. Bueno, lo debatamos. Para mí es preferible un grave que un blanco-negro. Para mí es preferible que en vez que yo tenga un médico facturando durante 20 años en la clínica y después le intente hacer un juicio por 70 millones de pesos, es preferible que ese tipo goce de vacaciones. Y tenga un sistema simplificado de limitación. Que cobre los horarios que tiene cobrando. Ahora, ¿tengo la verdad? No la tengo. ¿Quién lo puede enriquecer? La gente que sabe más que yo. La parte empresaria. La parte de los sindicatos. Ahora, esto no enriquece. Mi opinión, ustedes opinen lo que se quieran. Lo digo en serio, ¿eh? Ahora, yo planteo este debate. Así no se avanza. Así no se avanza. Porque esto en qué termina. En 400 fallos distintos. Hasta que la Corte de acá a 10 años lo ordene con poder derogable. Que tampoco tengan tanto de Corte. Porque en Argentina tenemos el sistema difuso de control de constitucionalidad, cada juez puede declarar la constitucionalidad que quiera. Sí. No tengo ese argumento. A ver, yo no hago juicio de valor. Yo no sé qué hicieron en ese momento, no lo entiendo. O sea, si usted me pregunta a mí qué es lo que yo entiendo que quisieron hacer de proteger un sector muy vulnerable, ya vulnerable, que fue la política. Vuelvo a lo mismo, ¿quién no conoce un electricista que fue contratado por una obra grande y que llevó toda la puerta? Yo conozco varios. Bueno, a esa persona se la reconoce. ¿Y a quién se está beneficiando? Al dueño del edificio. Vale de esfuerzo. Casi se sigue llevando la acción del mundo. Digo, pero es la opinión personal. Ustedes piden mi opinión, yo doy mi opinión. Ahora, esto es ley pura. Esta ley choca con otro artículo claro de la ley de trabajo. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Ahora empezamos con la clase. Y todavía, no tengo que dejar. Bueno, artículo 62, ¿quién lee de la ley de contrato de trabajo? Vamos, esto lo vamos a hacer más rápido. Vamos, artículo 62 de la ley de contrato de trabajo, vamos.
obligación que debe de las partes. Las partes están obligadas activa y pasivamente no solo a lo que resulta expresamente en los medios del contrato, sino a todo aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Resulta en esta ley que los efectos funcionarios con el colectivo de trabajo, a pesar de los criterios de colaboración y solidaridad. Perfecto. Escúchenme, porque esto es praxis pura. Artículo 62 y artículo 63 lo tomamos siempre. ¿Estamos? Ya sea en un parcial, ya sea en un final. 62 y 63 lo tomamos siempre. ¿Estamos? Así que apréndanselo al 62 y 63. No hace falta la literalidad absoluta de la norma. ¿Sí? 62 y 63 son deberes recíprocos de las partes. ¿Qué significa? Que se lo deben ambas partes. ¿Sí? En el contrato de trabajo, como es bilateral, hay deberes y obligaciones de ambas partes. Yo, como siempre digo, y perdón los que no me escucharon, es un espejo. Donde hay un deber hay una obligación de la otra parte, y donde hay un deber hay una obligación de la otra parte. Estos dos, no lo confundan, son espejos mutuos porque son obligaciones recíprocas de las partes. Ambas partes tienen la obligación con el otro igual. ¿Sí? Entonces, el 62 es fundamentalmente criterio de colaboración y solidaridad entre las partes. ¿Sí? Porque todo lo otro, ¿sí?, obligado activa y pasivamente, significa una parte y la otra, no solo de lo que significa, de lo que expresa, resulta expresamente los términos del contrato, el contrato individual es fuente del derecho del trabajo, sino a todos aquellos comportamientos que devengan del mismo. ¿Qué estamos hablando? Obligaciones, comportamientos, obligaciones. ¿Sí? Que resulten de la ley, vamos a ver, 64, 65, 66, 67, ¿sí? Las convenciones colectivas de trabajo, nuestro derecho de trabajo, ¿sí? Y acá lo más importante, el criterio de colaboración y solidaridad. Colaboración y solidaridad está en el 62. ¿Estamos? 63. El 63 es fundamental. Fundamental. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y un buen trabajador. ¿Sí? El derecho argentino tiene una raíz moral, raíz. ¿Sí? Ustedes van a escuchar los términos buen trabajador, buen empleador, buen hombre de negocios. ¿Sí? Y esto es lo más importante del artículo 63. O sea, lo más importante en realidad es obrar de buena fe. Y todos los comportamientos que se desarrollen en el marco del contrato de trabajo tienen que ser vistos bajo el prisma de la buena fe. Bueno, lean la última parte del 63 y avanzamos. Lean el 63 completo y la última parte más importante. Lean, vamos. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de la tercera persona. Eso es fundamental. ¿Sí? Y lo tienen que tener en cuenta. Están obligados a obrar de buena fe con los estándares de un buen empleador y un buen trabajador antes, durante y ante la finalización del contrato de trabajo. ¿Sí? La obligación de obrar de buena fe está en los tres momentos de todo el vínculo laboral: precontractual, contractual y postcontractual.
desarrollen en el marco del contrato de trabajo tiene que necesariamente pasar por el prisma de la buena fe. ¿Estamos? Posta 62 y 63 lo tomamos siempre. ¿Sí? Si no me parece a mí que insoportable que haga todo lo que iba a hacer. Le decimos algo, por eso yo bueno. Artículo 64. Quiero leer. En este acto tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Esto lo pueden encontrar en el canal, no quiero. ¿Sí? ¿A qué aspecto de la dependencia va? Técnica. ¿Sí? Facultad de dirección, quiero leer. Las facultades de dirección que asistan al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo los fines de la empresa, a la exigencia de la producción, sin perjuicio de la preservación ni mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Qué le significa ese artículo? A ver, ¿qué le encuentran? Con carácter funcional atendiendo a los fines de la empresa. ¿Qué significa eso? Que no puede tomar actitudes discriminatorias, ya lo vamos a ver, ¿sí? O que atenten contra la dignidad del trabajador, ¿sí? Tiene facultad de dirección sin lugar a duda. Vivimos en un sistema capitalista. ¿Qué es vivir en un sistema capitalista? Y quien detenta los medios de producción, ¿qué puede hacer? Dirigir. ¿Y está cuestionable eso? Ahora, esa dirección, ¿cómo tiene que ser? Funcional y al fin de la empresa. ¿Sí? Y mire la última parte que dice: sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Qué les parece el artículo que acabamos de ver, el 27 y 142? ¿Va en consonancia con esto o choca de frente? Choca de frente, ¿no? ¿Vieron por qué los parches no funcionan? Artículo 66. Paréntesis, retomamos siempre el 66. Así que presten la atención. Vamos, lean el 66. Cualquiera, vamos. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo. En tanto, estos cambios no importen en ejercicios irracionales de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Hasta ahí. Hasta ahí. Esto es ius variante. ¿Sí? Y en esos términos se los vamos a preguntar. Ius variandi. ¿Sí? ¿Con qué cosa? Variandi, no tengo. Ius variandi. ¿Qué es esto? Facultad de modificar la forma y modalidades del contrato de trabajo. ¿El empleador tiene la facultad? Sí. Ahora, ¿es ilimitada la facultad? No. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Primero, que no implique un ejercicio irrazonable de esa facultad. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, que no altere modalidades esenciales del contrato de trabajo. ¿Qué les parece a ustedes que son modalidades esenciales del contrato de trabajo? Perfecto. Remuneración, jornada,
Esas son las modalidades esenciales que no admiten discusión. ¿Sí? Es decir, no puede modificar la remuneración, no la puede modificar. No puede modificar la jornada de trabajo, ¿sí? Y no puede modificar la teoría. No la puede. Si la modifica, la vamos a pasar al segundo párrafo. ¿Sí? Ustedes me preguntan, ¿merece alguna modificación en la parte? Sí. Sí. ¿Saben por qué? Porque hoy hay trabajadores que sí piden modalidades más flexibles. Por ejemplo, ustedes, hagamos cuenta que laburan 8 horas y justo de cada laboral lo viernes en la tarde que están laburando. Ustedes van a decirle, pero che, yo no puedo ir los viernes, cambiame la hora de laburo. Y si le consulta al abogado, lo va a decir, no lo pongan. Pues si lo cambian, se puede dar por el pedido. O yo soy papá, ¿sí? Y la verdad es que acá les estoy dando mismo, porque entiendo que es un momento importante. Y la niñez es una zona de vida, que lo veo convencido. Voy a entrar y decir, che, yo soy jornada completa, pero te propongo que me marquen de jornada. No se puede. Porque autoriza al trabajador a darse por despedido. Pero ahora vamos a decir un paso. ¿Sí? Ahora, ¿hay que buscar alguna vuelta a esto? Sí. Respetando principio de renunciabilidad, principio protectorio, principio de primacía de la legalidad. A ver, ¿cómo zafamos los abogados de estas cosas a veces? Cuando viene un trabajador y fehacientemente pide él en la modificación de una condición esencial, se firma un acuerdo y se va a homologar frente a la autoridad administrativa del trabajo. Pero estamos hablando de situaciones reales, ¿no? No estamos hablando de fraude a la ley que ya lo vamos a ver. ¿Por qué es tan rígido el artículo? Porque previene de lo otro a lo que yo le estoy diciendo. Que venga el empleador y te diga, ¿sabes qué? No puedo pasar una completa a partir de mañana, regularmente no. ¿Por qué? Porque se me encanta la gana. Porque soy el interno, se acabó la discusión. Eso te habilita a vos a darte por despedido a portería misma. ¿Sí? O que ven y te diga, ¿sabes qué? Otra hora de 7 a 14, ahora va a laburar de noche. ¿Sí? De 24 a 6. ¿Por qué? Porque se me antoja. No puede, estamos fijando en función esencial. ¿Sí? O decirte, che, mira, vos sos categoría 5, pero en realidad no puedo dar 5, te voy a pasar a 1 y se acabó la discusión. ¿Sí? Esa es la situación que protege. ¿Sí? No se olviden que la ley de contrato de trabajo del año 74. Entonces, ¿habría que ayornar de alguna forma? Sí, ¿cómo? Debatiendo, poniéndonos de acuerdo en alguna fórmula superadora. ¿Sí? Ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿sí? Y obviamente hoy se plantea una cuestión de flexibilidad distinta a la que se planteaba en mi época, mucho antes de que con sus padres. ¿Sí? Eso protege. Entonces, no pueden modificar condiciones esenciales. Ni que cause perjuicio material ni moral al trabajador. ¿Sí? ¿Qué es perjuicio material y moral? Vean claro, acá hay dos interpretaciones. Y se las quiero decir porque en la cátedra somos amplios y tenemos distintas visiones. Yo entiendo que el empleador nunca puede modificar condiciones esenciales del contrato de trabajo, como tampoco puede modificar condiciones que causen perjuicio material ni moral. Otros integrantes de la cátedra unifican ambas y para que no se puedan modificar condiciones esenciales tiene que a su vez generar perjuicio material o moral al trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden decir cualquiera de las dos formas, pero para mí son cuestiones distintas. Para mí, por la sintaxis de la norma, está vedado modalidades esenciales, coma, ni que causen en otra categoría. Pero lo pueden decir de dos formas. ¿Estamos de acuerdo? No te el sapo para que me haga la vuelta, pero el uso lo da muy igual. ¿Sí? ¿Qué significa perjuicio material o moral al trabajador?
Material significaría, por ejemplo, que la empresa en la que ustedes trabajan se mude, ¿sí?, a 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Y ustedes tienen que tomarse 3-4 colectivos materiales. ¿Sí? Les genera un perjuicio material, no solo por el tiempo que demoran en llegar, sino también por la plata que sale de la empresa. Y ahí entramos con otra cuestión que dice: ¿qué pasa si la empresa se muda efectivamente de San Salvador a Perico por el transporte de su microsocial? Y le compensa la mitad de la jornada, la mitad del tiempo. A ver, acá Perico, ¿cuántos son? 45 minutos, una hora. Entonces dice: bueno, ¿saben qué? Te va media hora, partamos la diferencia. Y no te sale nada, pero yo te pongo un bondi que te busca en tu casa. ¿Hay perjuicio material? ¿Qué borde? Es discutible. La mayoría va a entender que en esas circunstancias no hay perjuicio. Entonces no activamos el segundo párrafo. Quizás no deba ser un párrafo, pero lo más importante es diferenciar esto. El segundo párrafo no pasa. ¿Sí? Ahora, obviamente que si la empresa se muda a Perico y te dice: vamos a pegar, maestro, vení lo que vos puedas, y tu jornada empieza a las 8 y tenés que venir a Perico, salga lo que salga, y hay lo mismo material, sin ninguna duda. ¿Se alteró una condición esencial? No, pero sí se afectó o se causó un perjuicio material. ¿Qué sería un perjuicio moral? ¿Qué se le ocurre? No, eso es mucho más pesado, pero bueno, vamos por ahí. ¿Pero qué sería? Por ejemplo, la oficina no ocurre, la oficina que estaba bien iluminada, pasar a la oficina peor. Todas esas son cuestiones morales que tienen distinta interpretación dependiendo del contrato. El ejemplo típico de grado, digamos, me van a decir que vos eras gerente de recursos humanos, que es un caso que analicé, que no está buenísimo, que es un caso que fue viajes. Vos eras gerente de recursos humanos y te pasaron a no tener a nadie en tu dependencia y a una oficina cerrada. No te tocaron eso. ¿Qué? ¿Situación moral? ¿O qué pasa si vos sos, vamos a un ejemplo más claro, de otra forma, vos sos cajera de un banco y te matan a limpiar baños? ¿Qué hay? Bueno, a ver, ¿es moralmente reprochable un baño? Porque no hay ningún punto de vista. Ahora, si vos sos cajera y te contrataron para cajera y te mandan de un día para el otro a limpiar baños, sí que hay perjuicio moral. El tema discriminatorio, que lo tocaste vos y está bien, incluye toda otra cuestión. ¿Sí? Pero realmente este tipo de modificaciones parten de una discriminación. ¿Sí? El caso que yo le hablo era después el caso donde había una relación de pareja entre la gerente de recursos humanos y el gerente general del área. ¿Sí? Adivina quién castigaron. A la mujer, obvio. A la mujer la sacaron de gerente de recursos humanos porque decían que el tipo la beneficiaba. Después de todo, en primera instancia, eso no fue la empresa. En segunda instancia, sí, las cosas dijeron: sí, qué maestros que son ustedes. O sea, los premian al que hace la diferencia, supuestamente, y la castigan a la que terminó por una cuestión de discriminación. Pero en realidad lo que había atrás era una modificación a la condición, en realidad una modificación que afectaba la moral de la trabajadora. Después se gerenta y la pasaron a una oficina oscura, sola, sin tareas. ¿Sí? Bueno, segundo párrafo. Se lo hago cortito porque si no vamos a poner en contexto. Vamos por la tercera página de la gran secuencia. Cuando pasa esto, sí, es decir, modificaciones a las condiciones esenciales de nuestro trabajo, o que es un ejercicio inusable porque causa perjuicio material o moral, el trabajo tiene dos opciones. Una, darse por referido de manera indirecta, que ahora lo vamos a ver cuando vamos a construir el otro trabajo,
sumarísima de la justicia para que la justicia revierta esa situación. ¿Sí? ¿Las acciones sumarísimas son comunes? No, la verdad es que no son muy comunes. Lo que se da frente a esta situación justamente es esto que lo tenemos del directo. El trabajador le dice, el trabajador o trabajadora le dice al empleador, che, mirá, vos modificaste mis condiciones esenciales de trabajo o me entregaste material laboralmente, volver la situación a la anterior o me voy y lo dejo retenido. Y si hay un método de discriminación también se reclama daño moral y este tipo de cosas. ¿Sí? Si el empleador no corrige, se rompe el contrato de trabajo por culpa de responsabilidad del empleador. ¿Sí? Despido indirecto, cada vez esa palabra que la vamos a ver más veces. Bueno, facultades disciplinarias, es fundamental esto. 67, también lo vamos a hacer. Vean, cuando digo 67, porque algunos tomen la propia idea. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a la falta de cumplimiento demostrado por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos de ejecutar la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o expresión de la misma, para que se la suprima, sustituya propuesta o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Bueno, vinculado a qué aspecto de la subordinación es esto. Así empezamos a vincular la materia. Jurídica, ¿sí? A la dependencia jurídica o subordinación de los términos jurídicos, ¿sí? El empleador tiene la facultad de aplicar medidas disciplinarias frente al incumplimiento del trabajador. ¿Sí? Lo tomamos siempre. Requisitos. Justa causa. Proporcionalidad. Plazo. Notificación por escrito. ¿Estamos? Siempre tomamos esto. ¿Sí? Entonces, frente a una sanción que se le aplica al trabajador, que tiene que tener justa causa, tiene que ser proporcional la sanción con la falta cometida, y se debe establecer específicamente cuál es el plazo en el cual se debe cumplir esa sanción y se debe notificar por escrito. El trabajador tiene la facultad de rectificar. Este es uno de los plazos de caducidad que tiene el trabajador. Tiene 30 días corridos de notificado de la sanción para recurrir la misma. Si no la recurre, se presume que la aceptó. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles son las sanciones? Tenemos el apercibimiento de la amonestación que no está en la ley y que parte de la doctrina discute si es una sanción o no. Yo entiendo que sí es una sanción. ¿Sí? La suspensión, que implica que el trabajador no cumple con su débito laboral, y si el trabajador no cumple con su débito laboral, ¿qué no tiene el empleador de la obligación de qué hacer? De pagar la remuneración. ¿Sí? Y también discutido por la doctrina, la sanción más gravosa de todas es el despido con justa causa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Amonestación o apercibimiento. Ahí dice claramente amonestación. Por eso lo explico. Usted lo dijo, pero bueno. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre esto? ¿Con qué principio cree que lo vinculamos al mundo? Quizás con esto cierto. Suelo preguntar a los nombres en los exámenes finales. Y ahí dice al mismo principio de responsabilidad. No se repite. O también al mismo buena fe. Sí, todo. O sea, si dije que fue contrato, la buena fe, la buena fe, la
específicamente buena fe, le estoy contando otra cosa. ¿Qué principio? Anótelo, pues se lo pregunto siempre. ¿Qué principio? Ahora le pueden chinear, ¿me entienden? No. Proporcionalidad es uno de los requisitos. Proporcionalidad es uno de los requisitos. ¿Cuál? Perfecto. Principio de continuidad en la relación laboral. Está íntimamente vinculado con el principio de continuidad en la relación laboral. ¿Qué facultad le otorga? A ver, el principio de continuidad, ¿qué dice? Que las partes que usted me mira con cara de que no entender. Está perfecto, me parece bien, si para eso estamos. La idea es que se quede con la duda, si no, alguna función en la casa. ¿Qué dice el principio de continuidad en la relación laboral? Las partes que tienen que hacer. Tratar que la relación de trabajo sea continua y que no se rompa. Es un principio. ¿Sí? Y ante la duda, las partes tienen que buscar la continuidad y la vigencia del vínculo laboral. ¿Estamos? Ambas partes. Ahora, esto, la facultad disciplinaria, está íntimamente vinculado con eso. ¿Por qué? Porque ante un incumplimiento del trabajador, el empleador viene por la facultad de derecho y le dice: sí, maestro, la cagaste. Vení llegando tarde 7 veces fiera. Sanción. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? La continuidad del vínculo laboral. Si no me gusta el término, es bastante castrense. Yo, como alguna vez un ministro lo dijo, ya tengo un correctivo. No me gusta. Me gusta aplicación del principio de continuidad de la relación laboral y encauzar un vínculo laboral que se puede estar teniendo. Ahora, ustedes me preguntan a mí, después de ejercer la abogacía durante 19 años, funciona buenísimamente. Si el trabajador realmente quiere continuar con su laburo y el empleador realmente le parece buena fe, funciona, y funciona re bien. ¿Moco en el laburo nos mandamos todo? Sí. Como el empleador también cumple, ojo, y para eso después está la otra parte. Ahora, ¿cómo encauzamos un vínculo? Con premio y castigo. ¿Sí? Entonces, esto es eso. Che, vos venís faltando 2 o 3 veces. ¿Qué puedo hacer con el empleador? ¿Le puedo despedir con justa causa? 2 o 3 veces. No, es falta de proporcionalidad. No es proporcional. Si se cumple varias veces y se sanciona previamente, sí. ¿Sí? Proporcionalidad. No se olviden. Justa causa, proporcionalidad, plazo y por escrito. Y el empleo causa igual. Tiene que tener proporcionalidad. Por eso te lo dirá el despido. Entonces, ahora, si vos faltás sin avisar 1 o 2 veces y no te hace nada, vos te crees, vos faltás seguro. Ahora, si a la quinta falta, o a la segunda falta, o a la primera falta, alguien te dice: che, estás sancionado, te después el día y tienes un día sin sanción. Puede ser quedarte sin presentivo y no cobrarte doble la multa. Si querés seguir laborando, sin separar, no me echar. No vuelvas a faltar sin causa. Se cumple el objetivo sin ninguna duda. ¿Se causa la relación laboral? Sí, se causa. ¿Sí? ¿Para qué son estos requisitos? Para que no haya un uso abusivo. ¿Sí? Y para que no haya una persecución para romper un vínculo laboral. ¿Sí? Por eso, justa causa y proporcionalidad van unidos de la mano. ¿Vamos? Y va vinculado estrechamente al principio de la relación laboral. Artículo 10, si no, nos falta la respuesta. El artículo 68 son las modalidades de ejercicio y el 69 es muy importante. No se pueden modificar condiciones del contrato de trabajo como sanción disciplinaria por más de que no se afecte ni laboral, ni económicamente, ni se afecten cuestiones esenciales del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? No se pueden modificar condiciones del contrato de trabajo como sanción. Está expresamente excluida la competencia. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? A ver, ¿cuál sería una modificación?
como sanción disciplinaria. A ver, ¿qué sería un ejemplo de sanción disciplinaria? No te entendía mucho. Claro, yo dije que no pueden aplicar como sanción Entonces, ¿cuál sería? En lo que vos trabajes en un sector que haga cierta tarea, ¿sí? Y tuviste un problema, o tu problema con la compañera de trabajo, o tu compañera de trabajo, ¿sí? Y yo, como sanción disciplinaria, no como criterio de organización, te saco del sector y te mando otro. ¿Sí? Yo te pongo en ese sector, sí, no te afecte moral, tu condición, digamos, moral, económicamente, debe ser más o menos parecido a tu cómo. No es que el contrato de trabajo, por eso la facultad de comunicación. Esto significa duro, eso. Ahora, yo te puedo cambiar el sector sin ninguna duda. Te puedo cambiar el sector 2, 3, 4, 5, 6, 7. No te afecte. Es más, ¿saben que una modificación del contrato de trabajo que todos aceptamos? Una sanción. Si yo estoy haciendo algo que estoy haciendo, no me tengo que hacer trabajo. ¿Me entiendes? Si vos pensaste que en este caso yo les digo, Elías, empezó siendo asistente de venta, terminó siendo gerente de recursos humanos. Cada vez que fue ascendiendo, ¿qué fue pasando? Se fue modificando el contrato de trabajo. ¿Me entendés? Ahora, yo no te puedo modificar el contrato de trabajo como sanción. Muchas veces choca con otra modificación también de edad, que generalmente pasa un cambio de turno. Cambio de turno horario. Pasó en un caso en el estudio, era cocina a la mañana, se conectó con el trabajo de la mañana y lo mataron a la noche. Ahí se chocaron dos institutos. Se chocó, y no lo puedo modificar como sanción disciplinaria, porque no se puede valer con el poder de la puerta, ni mucho menos tranquilo. Ahí tenés que tener una causa, causal de tener una causa. El inicio de una línea, el inicio, no es que la requiere. ¿Sí? Pero ahí se chocan dos cosas. Que modifique como sanción y encima que afecte condiciones esenciales. Nunca es tan lineal, ¿entendés? Entonces, como voy a tratar de tratar de dibujar una lineal, por ejemplo, te paso el sector este sector. Ahora, nunca en la vida real es tan lineal. Sí, pero está vedado que sea como sanción. ¿Sí? Sigamos. 70. Control personal. Es algo fácil. El empleado puede tener el sistema de control personal, sí, y cuando eres mujer tiene que ser mejor. No hay mucha novedad para eso. ¿Sí? Verificación, sí, lo tiene que hacer, la verificación, no pasa nada. Prohibición, libertad de expresión. Vean ese en El empleador no podrá, ya sea el tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o cumplir su resolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en el lugar de trabajo, en tanto ellos no interfieren en el normal desarrollo de las tareas. hermosa norma, ahora bastante programada, digamos, si el empleador tiene un león ahí, no va a andar diciendo que hay puto, vamos a darle a ver, te puede echar, no te puede echar por eso, y si te echa, puede iniciar el juicio, ahora te va a hacer seguro. No, porque por ahí yo te la voy por ahí yo te la voy a hacer, me voy a volver a hacer lo que sea, para ya arreglando el trabajo laboral de que te y te van a hacer por eso. Digo, en la parte práctica, ahora, en lo hecho es obvio, es una norma obvia. Ahora, ¿pasa? Sí pasa. Y más para la orientación sexual, como material, pasa. ¿Sí? Ahora, está prohibido expresamente. ¿Sí? ¿Qué significa parte del término? Implica que si el empleador incumple con esto, se puede romper el vínculo, si se puede romper el vínculo es culpa del empleador. ¿Sí? Si el empleador incumple con esto, se rompe el vínculo por culpa del empleador. ¿Sí? Este es un deber que tiene el empleador. No va a discriminar por razones políticas, de género, etc. ¿Sí? Y encima después se repite. ¿Sí? Sí. Acá dice con el tiempo de contratación, vamos a decir que con la entrevista laboral, si pasa eso,
tema de formación, por ejemplo, si puede hacer denuncia de instrumentos aquí, me ayudan a la libertad laboral. Es lo más que sí se puede. Además, hay una parte muy puntual de derecho de trabajo que se llama responsabilidad precontractual. Es más que casi entera sobre responsabilidad precontractual. El empleador no puede, por ejemplo, en los exámenes preocupacionales hacer un examen de HIV. No lo puede hacer. ¿Sí? Ni informándotelo, ni informándotelo. Mucho menos puede discriminarte por tu orientación sexual, ni mucho menos. ¿Sí? Frente a eso, que no se llegó a concretar el contrato de trabajo, que se llama responsabilidad precontractual, la ley establece específicamente una indemnización no menor a un mes, pero vos también podés reclamar daños y perjuicios ya en el marco de un juicio civil, ¿sí? Frente a una discriminación que vos hayas sufrido. Es difícil de acreditar, pero la Corte en eso ha sido bastante digamos, la Corte ha condenado mucho los actos de discriminación. Por ejemplo, del Código de la Corte nos tiene laboral y que plantea específicamente la teoría de la dinámica de la prueba. ¿Qué significa? Si la persona discriminada da indicios ciertos de discriminación, implica acreditar que no discriminó esta otra parte, la parte empleadora. Tenés territorio, tenés castillo, tenés son todos esos fallos de la Corte lo que aplica y gracias de la Cámara, por ejemplo, sí, frente a la discriminación, el discriminado tiene que establecer indicios ciertos de discriminación que implica acreditar que no discriminó a la otra parte. En el lenguaje de los abogados es como más sencillo de explicar porque los juicios se resuelven con pruebas. Sí, más me pasa muchas veces cuando asesoro en el estudio y viene un trabajador y me dice, sí, porque me incupen esto es casi imposible y lo podemos comprobar, así que esto lo probamos, hay que acreditar, entonces nosotros no hay que probar. Sí, es discriminación de la Corte, con estos precedentes que estoy diciendo, aliviana la carga de la prueba, por más de que la ley base, perdón, la ley 27.742, cuando establece el 245 bis, rompe con ese criterio, pero la Corte lo va a seguir manteniendo consigo. Y después veremos el 245 bis, que habla del delito discriminatorio, que la ley 27.742 choca con esto porque lo vuelve, o sea, lo permite y solamente lo grava en términos económicos. Y establece que quien alega una discriminación la tiene que probar fehacientemente en contra de todos los fondos de la Corte. Pero bueno, nada, eso. Sigamos. No van a poder hacer sorteo. Pago de remuneración, obligación fundamental. ¿Sí? El empleador obviamente está obligado a qué? Si no paga la remuneración, un incumplimiento a los deberes esenciales del contrato de trabajo. ¿Sí? Deber de seguridad. Obviamente que el empleador está obligado a otorgar condiciones dignas y seguras en el contrato de trabajo. Este artículo ahora ha tenido un reverdecer, porque es un artículo que muchos no lo aplicábamos, con otra parte de la bolsa que ojalá lleguemos a ver, que es la no registración de la relación laboral. Antes estaban las multas por trabajo no registrado, ahora no existen las multas por trabajo no registrado. Hay algunos autores que dicen, che, pero en realidad lo que está haciendo es incumpliendo con el deber de seguridad, porque no está registrado, no goza de RT, no goza de derecho a la seguridad social, y lo buscan por ahí. Yo tengo una visión distinta sobre eso, pero bueno, el deber de seguridad es un deber bastante claro, bastante obvio, porque hay que se me importa un montón, pero bastante claro, bastante obvio. ¿Sí? Preguntas. Esto es por la ley. ¿Sí? Vuelvo a la más señora de que se puede encontrar
Bueno, reitero el gasto y resarcimiento de daños, es deber que tiene el empleador de recuperar los gastos que incurra el trabajador para el cumplimiento de sus tareas y si sufre algún daño. ¿Sí? Deber de protección de alimentación y vivienda, deber de ocupación. Este es fundamental. El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a recibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio. Ahí nomás. ¿Qué significa esto? El trabajo suena como una cuestión obvia, pero en la práctica se da muchísimo. El empleador tiene el deber de ocupación. ¿Sí? Es decir, si el empleador la contrató a usted para ser cajera de un banco, tiene que darle tareas como cajera de un banco. No puede usted ingresar a prestar servicio y que diga siempre así, y que haga la tarea. Pasa. A mi día sí le pasó. A la gerente de recursos humanos con el amorío, ¿sí? El vago salió un verde y se sentaban en la silla haciendo cosas. Es inhumano. Y hay empleadores que lo hacen muy seguido. Cuando hay un conflicto con el empleado y lo que quieren es cansado para que se vaya, no es una tarea. ¿Saben lo que cada 8 horas se puede hacer nada sin hacer nada? ¿Saben cómo revienta la cabeza eso? Lo digo en serio. Es inhumano. Posta. ¿Sí? Por eso, el deber de ocupación es un deber fundamental que se incumple un montón. Y hay vínculos laborales que se rompen por eso. A veces es difícil de probar, pero se rompen por eso. ¿Sí? Deber de diligencia e iniciativa del empleador. Igualdad de trato, vinculado con las intenciones del trabajador. El empleador debe pagar las intenciones. En realidad son propiedad del trabajador, tiene preferencia del empleador para comprarlas y el trabajador tiene obligación de hacerlo. ¿Sí? Deberes de diligencia de. Acá vamos con los deberes del trabajador. ¿Sí? Parte importante. Acá vamos a ver lo que yo le decía de la proporcionalidad frente a una sanción. Porque estos son los deberes, ¿sí?, que tiene que cumplir el trabajador, y si lo incumple el trabajador, el empleador puede sancionarlo a los fines y efectos de que lo cumplan. ¿Estamos? Pero después lo mismo sube el pago este. Además, a la resolución que ni siquiera va a una alegría por comprarlo de pago. Deber de diligencia y colaboración, 84. El trabajador debe prestar servicio con puntualidad, asistencia regular y educación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le proveen. Sí, esto es importante, que el trabajador debe tener diligencia y colaboración. ¿Sí? Y frente a una merma en el rendimiento, el empleador puede pedirlo per se, no, pero sí puede sancionarlo. Es fundamental o es recomendable en esos casos que se otorgue derecho de defensa para que el trabajador se pueda defender. Parece que hay mermas de rendimiento que tienen fundamentación objetiva o subjetiva. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo le otra cosa, como te hablo de merma de rendimiento, te hablo de que vos prestas el servicio con mejor calidad que antes. Eso se refiere. ¿Sí? Y vuelvo a decir, a ver, merma objetivo o subjetivo puede ser que usted pasar una mal, tiene algún problema personal. ¿Sí? Y el empleador debe enfrentar los suicidios y que haya diferencia. ¿Sí? No, si se puede romper un vínculo por esto, y no, prácticamente es imposible. Tiene que ser una merma realmente sustancial y se tiene que de otro lado sí existe la posibilidad de que el trabajador revea su situación. No existe un despido con causa por falta de contratación al trabajo, como causal autónomo. ¿Sí? Como causal única porque es absolutamente desconocido.
¿Qué hora de fidelidad? 85. El trabajador debe observar todo aquello de deber de fidelidad que derive de la índole de las tareas que tiene asignadas, guardando reservas o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que sigan tal comportamiento de su parte. El 85 está íntimamente relacionado con el 88, que es el deber de no concurrencia. Léanlo en el 18. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de él. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué se juntan los dos deberes de fidelidad y no concurrencia? ¿Cuál es el caso típico de incumplimiento de ambos deberes juntos? No es más típico, pero ¿cuál es más típico? Pero sí, va por ahí. Pone un negocio al mismo rubro. Es re común, es recontra común. E incluso ha habido despidos debidamente acreditados porque el negocio lo pone a nombre de la mujer, por ejemplo. A 3 cuadras. Lo que después por caso de jurisprudencia, no lo estoy inventando. Hubo un despido de un trabajador por incumplimiento del deber de fidelidad y de no concurrencia, se despidió con justa causa porque a 3 cuadras la mujer era titular de un negocio de colchonería y él trabajaba en una red de colchonería. Y se logró acreditar que efectivamente en realidad había violado y se había llevado clientes. A ver, está prohibido que la mujer habla, no. Ahora, si él desvía clientes, está incumpliendo con el deber de fidelidad. Y a mí se había acreditado que había desviado clientes y que él, cuando iban a comprar, decía, no contestan las mujeres cuadras. ¿Sí? Es un incumplimiento a los deberes esenciales. Lo que estoy contando son casos de concurrencia, no estoy inventando nada. ¿Sí? Estos y estos se vinculan, fidelidad y no concurrencia, generalmente van juntos. ¿Sí? Si vamos a fidelidad, tal vez es lo que puede decir, vender información. ¿Sí? Pero en la práctica se da mucho más que nada con esto de abrir un negocio o desviar clientes. ¿Sí? Cumplimiento de órdenes y instrucciones, bastante obvio. Responsabilidad nivel 87. El trabajador responsable del empleador de los daños que causa el interés del ente por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Responsabilidad por daño. ¿El trabajador responde siempre por los daños? ¿Por qué? ¿Ah? Por la agilidad. Muy bien. Muy bien. ¿Me dice eso en el examen? Muy bien. ¿Cuándo se da la responsabilidad por daño? Cuando el daño se produce por dolo es intención de dañar, o culpa grave. Culpa grave es una desaprensión absoluta en las consecuencias de mi actuar. ¿Sí? Ejemplo de dolo, yo le pego un palazo en la cabeza. ¿Sí? Culpa grave, tiro el marcador. Ahí le voy a pegar. ¿Entendieron la diferencia? En dolo tengo la intención de reventar la cabeza con el marcador. Si yo tiro con toda mi fuerza, ahí le voy a pegar. Tengo la intención de dañarte a vos, no. Que lo actué con punta grave. Porque asumo que si yo tiro el marcador, lo debo tener. ¿Sí? Como ejemplo, lo noto porque estoy teniendo en las manos. Solo en esos casos el trabajador responde por daños. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo pongo como fundamental? Porque hay errores que dicen, che, pará, escuchame. El martillo neumático se rompió cuando lo estamos usando. Y sí, si lo uso todos los días. Y el auto se rompe, si voy rompiendo 200 kilómetros de ruta. No, bueno, lo rompiste vos. Vale. O, a ver, ¿alguno conoce algún chofer de colectivo o chofer de colectivo? ¿Le hacen pagar el auto? Aunque no sea la culpa de ellos, cuando se choquen, que Totalmente. Y está mal. O ponele, va por la ruta y se te reventó una cubierta. ¿De aquí no se le reventó una cubierta rápida? ¿Es culpa de nada? ¿Es doble? No. Pero, igual. Por eso es importante esto. A ver, cuando yo remarco algo y paso algunas cosas por alto por la incidencia práctica que tiene. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Y más en una situación en donde molestamos. Puede decir a la planta, tenemos resultado de y mirá, tenemos un no me importa.
está incumpliendo la empresa claramente. Porque no hay dolor ni culpa grave. Ahora, si el trabajador está chupado o está con resaca y reciente el colectivo, hay dolor y culpa grave. No solo tiene incluido daños, sino que además puede ser despedido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Algo más? Ayuda extraordinaria. El trabajador está obligado a presentar ayuda extraordinaria. ¿Sí? Pero cuando existe peligro grave o inminente, peligro grave o inminente para las personas o para las cosas. ¿Qué significa eso? Si se está incendiando la fábrica, ¿sí? El trabajador está obligado a dar ayuda o auxilio extraordinario. ¿Sí? Ahora, si la empresa tiene una entrega por arriba de lo normal de una mercadería, ¿está obligado a hacer extra? No está obligado. Ahora, si está obligado si hay un peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas en la empresa. Está obligado. ¿Sí? ¿Qué pueden ser, por ejemplo, desafíos a los que llegan a fechar un desafío de la empresa? De que en un negocio de supermercado el dirigente sea desafío y pida mejor que a ver, es gordo, porque es gordo también. Sí, a ver, sería un caso de último, vos decís, bueno, sí, te hago esta presencia, a ver, pero que vos no estás incumpliendo, vos estás dentro del campo, mañana estás en el lugar, ahora tampoco cuando tenés riesgo cumplido. Porque aparte antes está la seguridad. ¿Ven cómo va el espejo? De ver obligación a la obligación. Eso puede ser el caso que pasó en Molín ahora en febrero, puede ser. Pero que seguramente el cliente se acuerda. Sí, claro, en serio. Sí, a ver, ahí se cerró el cubo. Y nadie va a estar investigando. En realidad, como digo, es cuando hay peligro grave o inminente, se refiere a, bueno, si un incendio, claramente un incendio. Porque incendiando tal lugar, vamos a sacar a la gente. Igual puede decir, no, ¿sabes qué? Yo soy, vale, se está incendiando la. No, yo soy profe. No, mi tarea no es ir a ayudar a que se nos. Despectivo de la vida. ¿Entienden? Se va por ese lado, va a situación límite, claramente. Ahora, en la situación límite también está la vida pública. De hecho, en el niño de Esperanza, en San Pedro, murió un trabajador intentando ayudar al trabajo, salud, Claro, si por alguna cuestión. Sí, a ver, lo que pasa es que a ver, hay una cuestión que. A ver, es un deber programático, que a veces excede lo programático. A ver, si vos estás laburando, si estamos laburando juntos, está la cadena, y uno puede arrastrar en base, no hay más vale que te digo. Ahora, si vos no cumplís, no incumplís con esto y sí, es un deber que está incumpliendo. Pero la limitante es esto, peligro grave o inminente. ¿Por qué lo diferencia? No puede venir a decir la empresa que venía a laburar porque no se llama azul. Ahora, razonablemente, si tú estás ahí, lo podés saber lo primero que vas a hacer. Ahora, si no cumplís con eso, sí estás incumpliendo la definición. ¿Sí? Pero nada, el límite siempre da también la salud. Bueno, llegamos a un deber fundamental que es la registración laboral. ¿Sí? Esta parte es un bloque de discusión que lo voy a decir en estos términos, pero hay una confusión de normas gracias al momento que estamos viviendo que estamos viviendo. Nosotros tenemos ley de contrato de trabajo, ¿sí? Artículo 80, que es el que está ahí. ¿Sí? El artículo 80 de esa, lo que está en la primera parte de la Argentina, es la versión original. ¿Sí? La segunda parte, de la que vuelve a decir artículo 80 de entrega de certificados, ¿sí? Es lo que establece el decreto. Y la primera parte está modificado por la 27742.
La segunda parte de la redacción del DNU 70/23. Que si ustedes ponen hoy en InfoLeg, ponen ley contra el trabajo, texto actualizado, le aparece la parte de abajo. Ahora, esa parte está vigente, no. Porque el capítulo laboral del DNU 70/23 está suspendido por la justicia en el fallo CGT contra el Poder Ejecutivo Nacional de enero del 2024. ¿Sí? Con sentencia de Cámara. Ha recurrido la Corte, pero está con sentencia de Cámara. Entonces, ¿cuál es la redacción del artículo 80? Si me preguntan a mí, la antigua, ¿sí? Con la derogación del cuarto párrafo, porque el cuarto párrafo fue derogado por la 27.742, ya que derogó la 25.345. ¿Sí? Hermoso. Está re fácil. Re fácil de entender. Establece el artículo 80 la de la ratificación fundamental, ¿sí? O la obligación de ratificación por parte de la empresa. Está obligado a ratificar la regulación laboral. El artículo 80 están estas dos redacciones, reitero, si ustedes van a InfoLeg o le preguntan, ahí le va a aparecer la del 80 de abajo. Y la del 80 de abajo no es aplicable. Porque el decreto 70 del 23 está suspendido por una acción de clase. ¿Sí? Así de lindo que es el nombre. Porque la ley básica, la ley 25.42, lo que se pone igual al cuarto párrafo, no lo que y encima el sitio oficial de ley se pone una norma que está suspendida por la justicia. ¿Sí? Está muy fácil de poder volver a poner. A su vez, eso está vinculado con la ley 24.013. De la ley 24.013 del artículo 7 de la redacción anterior establecía los requisitos de la ratificación. La ley 24.013 fue modificada por la 27.742 y establece en el artículo 7 que se requiere por relación de contrato de trabajo se puede ratificar con el trabajador específico y en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. ¿Qué es una definición? Muy clara. Dicha reglamentación era simple, inmediata, expeditiva, lo dice a través de medio de dice. No esperamos eso. La autoridad de aplicación no dice nunca nada. Establece el 7 bis que esto sí tiene vinculación directa con el 29. Dice, la ratificación efectuada en el término del artículo 7 se considera plenamente eficaz cuando hubiese sido realizada por cualquiera de las personas humanas o jurídicas del interés. Ya lo vamos a ver cuando veamos el artículo 29, 30 y 31. Que ya lo vimos un poco con Pablo de la clase pasada. Ese es el bis. El ter. El trabajador podrá denunciar la falta de la ratificación. Quédate tranquila que yo le digo a la claro, modificado por la 27.742. El 7 el trabajador podrá denunciar la falta de ratificación. Sí, claro, ¿qué pasa? Con la cantidad de laburo que hay, el hablante que vaya y con el subtuit denuncia el empleado que está en negro. Claro, es fácil. No está incumpliendo con el artículo y con el convenio 81 de la OIT. La digresión, pero son geniales. Están incumpliendo en forma directa con el 81 del convenio 81 de la OIT ratificado por que dice específicamente que se debe guardar el anonimato de los trabajadores que denuncian a los trabajadores administrativos. Explíquenme cómo va a denunciar anónimamente a su trabajador si tiene que hacer una regulación. Y que puede suscribir. Es fácil. Ahí no termina. Si no, sería muy tiempo.
Water. Bueno, esto sí, esto ponele que es lo mejor sí, por supuesto. En el supuesto de sentencia judicial firme que determina la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial tiene que notificar a la firma, ARCA. Y si ARCA no cumple con los requisitos para recuperar los aportes de impago, se considera lo mismo la relación laboral registrada. ¿Esto no debe existir? Sí. Debe existir. Es más, en la SEC, si usted iba a la SEC con una sentencia judicial firme y decía que final no tengo bien en el trabajador, tenía que hacer la reconocimiento. Pero eso sí uno hace. ¿Sí? Y en el artículo 18, el sistema único de registración consideraba los siguientes datos: el registro del empleador, esto lo reciben ustedes, y el registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones de desempleo. Esto es registración laboral. ¿Estamos? Artículo 80, con las dificultades que tiene el 80, que tiene dos redacciones, y dependiendo de cómo nos paremos, cuál va a ser la que ponemos. ¿Sí? Y específicamente para los contadores, la Ley Nacional de Empleo, artículo 7 bis, 7 ter, para los jueces 7 cuater. ¿Sí? Y el 18 también que establece cuáles son los requisitos de la registración. ¿Sí? Porfa, presten un poco atención a esto porque nosotros preguntamos más una vez en el examen, ¿qué se tiene que hacer la registración? Eso estaría registrador. Ante 15 que se la registración. Ante qué organismo se registra la registración. Seguramente lo que diga. ARCA. ¿Sí? ARCA. No Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo. No. No contesten eso porque está mal. No mal, muy mal, y más en el contador. ¿Sí? La registración en términos tributarios para su laburo se hace en ARCA, ¿sí? Ante ese organismo. No llevamos ni palo para el sorteo. El lunes con la profe de Cecilia que. Porfa. No llevamos ni palo, porfa. Me faltan 200 cosas. Salud si quieren después. ¿Sí? Sigamos. Fraude y simulación. Pará, te viene una sola cosa acá. Una sola cosa. Y esto sí es importante. La ley 27742, con el objetivo de modernizar las relaciones laborales y que se registran las relaciones laborales, además de modificar todo esto, lo que hizo fue derogar la ley 24013, ¿sí? Viejo artículos 7, 8, 9 y 15, derogar la ley 25323 y derogar la 23545. ¿Estamos? Esas leyes que hacían, imponían multas o sanciones al empleador por incremento indemnizatorio o una lentitud original frente a los incumplimientos de la registración, ¿sí? Que iban el 25% de la remuneración que estaba no registrada a la duplicación del artículo 245, duplicación del artículo 232. ¿Sí? Ya van a ver por el 245 y el 232. ¿Sí? Eran las famosas multas por trabajo en negro. La ley 27742 lo que buscó fue eliminar esas multas porque la gente a partir de la eliminación de esas multas iba a registrar localmente a sus trabajadores. Pasó todo lo que desde que está el gobierno se perdieron 220.000 puestos de trabajo no registrados y la tasa de registración bajó. No son palabras mías, sino son palabras de que se ha hecho derecho de trabajo, como Mario Ackerman, que cuando vio esto dijo, es como que la municipalidad o la policía de la provincia, como hay mucha gente chupada manejando, saque la multa. Y así que está chupado. O sea, él dijo que che, ¿sabes qué cabrea? Hay más multa para el colegio. Entonces queremos erradicar la alcoholemia, listo, no ponemos más multa. Por eso, eso es lo que hace. Entonces, no hay multa para el colegio. Con el objetivo de que la gente ya no maneje pedo. ¿Le parece a también? Bueno, aquí hicieron lo mismo. Aquí hicieron lo mismo, solo que con el trabajo registrado o no registrado. Hicieron lo mismo. Dijeron, che, ¿saben qué? Tenemos una tasa del 40% de gente negra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Saben qué? Como esto
si multa a este 40% que incumple, yo ya no lo sanciono más a este 40%. ¿Por qué? Porque es buena la gente. Y frente a la no sanción, como apoyar al país, va a registrar. Bueno, Oscar y Blake, fíjense ustedes, se perdieron 222.000 puestos de trabajo. Y hoy, en términos estrictamente legales, da lo mismo que tendrá con la relación laboral con el ¿les parece razonable? A mí no. Y hay autores, digo autores porque yo les escribí sobre esto, que nos damos la postura de que el empleador, frente a la no registración, tiene una consecuencia indemnizatoria extra. Y ya hay un fallo en el cual se propuso dar el recurso al empleador. ¿Qué implica eso? Mayor inseguridad jurídica. Porque antes venían al estudio y me decían, doctor, ¿cuánto sale después del trabajo no registrado? Sale 245, 232 más la notificación del 245, 232. Hoy es 245 más 232 más un gran signo de justicia. Que habrá un juez que diga que vale eso, más otro, y habrá otro que diga que no vale nada. Ahora, la realidad, la verdad, hoy 222.000 personas menos laburan en blanco. 222.000 personas sin obra social, sin ART, sin aporte jubilatorio, y después dicen, no, para el sistema jubilatorio no es sustentable, y si por eso no hay más, por tanto, ¿cómo va a ser sustentable? Y si no multa el que no aporta el sistema, ¿cómo va a ser sustentable? ¿Se dan cuenta de la paradoja en términos de la arte? Si hay que hacer el arte. ¿Sí? En la paradoja cósmica que estamos con esta gente. Bueno, no, ya. Fraude de simulación. Fraude de simulación lo leen. Está buenísimo, pero se voy a decir, no. Artículo 14, me interesa esto y vamos. Lean el 14, vamos, 14 de otro trabajo. Rápido. Sí, por lo menos los antiguos de ahora vamos a la frente. Lean el 14 que nos vamos. ¿Qué hace la ley de control del trabajo a partir del artículo 14? Y lo único que le introdujo la modificación del 29 choca directamente con el 14 es que es nulo, ¿sí?, cuando se actúa en fraude a la ley. En las páginas anteriores del PowerPoint tiene la diferencia entre fraude y simulación. Ya lo que es interesante. Pero ¿qué es lo importante? Cuando se actúa en fraude a la ley laboral, la norma pena eso, y no en contra del trabajador, sino a favor del trabajador. ¿Sí? Y los ejemplos que ponen cuando se utilizan figuras no laborales, por ejemplo, cuando se contrata de modo jurídica en el que hay relaciones de dependencia. ¿Sí? ¿Qué hace la ley? Tacha de fraudulenta la contratación y convierte esa contratación que fue fraudulenta en el término del Código Civil y la transforma en una relación de dependencia. Por eso dice la norma específicamente que será incluida en las normas de esta ley. ¿Sí? Cuando habla de depósito personal, es el explico el 9 modificado, mal modificado por el cosa directo por el 14. ¿Sí? Disculpen que no han terminado toda la clase, ya todo subido en Power. Cualquier cosa, consultas a la entera de función. Gracias por la atención.